Este video trata sobre la documentación de casos de la Ley 1448, puesto que existen hechos victimizantes que requieren un proceso de documentación, teniendo en cuenta que la indemnización es otorgada de acuerdo a este proceso, como los hechos victimizantes que tienen destinatarios distintos a las víctimas directas, que son homicidio y desaparición forzada. Esto porque quien sufrió el hecho directamente es quien murió o desapareció, y por eso quienes acceden a la indemnización administrativa son los familiares de la víctima, a quien se les denomina como víctimas indirectas o destinatarios. Entonces la indemnización es entregada de acuerdo al estado civil de la víctima y el régimen normativo por el cual se presentó la solicitud. En la actualidad aún se encuentran pendientes por reconocer la indemnización administrativa de algunas solicitudes que fueron presentadas por la Ley 418 por el Decreto 1290 de 2008. Es por eso que se debe tener especial cuidado con lo siguiente. Cuando se haga la identificación de destinatarios de la indemnización de casos de homicidio o desaparición forzada, se debe tener en cuenta el marco normativo en el que fue presentado la solicitud, puesto que existen diferencias en los destinatarios, como en el caso del Decreto 1290 y lo definido según la Ley 1448, pues si bien es parecido, hay algunas diferencias que impactan el reconocimiento de la indemnización administrativa frente a algunos destinatarios. Por ejemplo, ¿cómo se identifica si la solicitud se presentó por uno o por otro marco normativo? Con relación a las solicitudes de Decreto 1290 de 2008, se identifica porque el radicado que encontramos en Vivanto es un número consecutivo que inicia del 001 al 450.000, ejemplo 23456. En cuanto a las solicitudes realizadas bajo la Ley 1448, se identifica porque el radicado está compuesto de caracteres alfanuméricos, como el que vemos AFC y un consecutivo numérico. La principal diferencia entre un marco normativo y el otro es que con el Decreto 1290 se reconoce la indemnización a los hermanos en algunos casos, mientras que en la Ley 1448 se reconoce a los abuelos en otros. Sin embargo, la definición de los destinatarios de quien recibe la indemnización se hace dependiendo del estado civil de la víctima al momento de los hechos. Este que vemos acá es un cuadro comparativo entre los destinatarios de Decreto 1290 y la Ley 1448. Por ejemplo, podemos ver que en los casos de soltero sin hijos, con padres y sin hermanos, ¿sí?, tanto para 1290 como para 1448, el 100% de la indemnización es para los padres. Sin embargo, existen otros casos, como lo son cuando la víctima es soltera sin hijos, que en Decreto 1290 se entrega 50% a los padres y 50% a los hermanos, mientras que en la Ley 1448 para la víctima soltera sin hijos se entrega el 100% de la indemnización a los padres. ¿Cómo se hace entonces el proceso de documentación? Durante este proceso, para la identificación de destinatarios de la medida de indemnización administrativa, se realiza por medio de un agendamiento el enlace de reparación, donde deben aportarse los documentos por parte de los destinatarios según sea el caso, para probar el parentesco que tenían con la víctima muerta o desaparecida para hechos de homicidio y desaparición forzada. De acuerdo al estado civil y el parentesco, se requiere solicitar cierto tipo de documentación para el marco normativo 1448. Entonces aquí vemos ejemplos de cuál es la documentación que se debe solicitar a ese destinatario al momento de la documentación, la cual debe aportar cuando esté realizando el proceso con el enlace. Para casado con hijos, casados sin hijos. Para realizar la documentación de casos de 1448 por homicidio y desaparición forzada, se debe validar en la herramienta Indemniza que el caso esté cargado en la pestaña Consulta Documentación 1448. Recordemos que los casos que están allí para documentar son los declarados bajo la Ley 1448. Ahora vamos a mirar cómo hacemos esta validación en la herramienta Indemniza. Es importante que antes de iniciar la búsqueda en Indemniza, validemos si la víctima directa se encuentra incluido en el registro para así poder tener un criterio de búsqueda efectivo y validar si el caso ya fue documentado o no. Vamos a tomar como ejemplo este caso. Recuerden que siempre va a ser mejor buscar dentro de Vivanto a la víctima directa que sufrió el hecho. Esto porque muchas veces los destinatarios de la indemnización no son los mismos que declaran. Entonces puede que la víctima directa sí esté incluido
pero que el destinatario que esté en el punto el cual tiene derecho no esté en Vivanto. Si la víctima directa se encuentra incluida, la acreditación de la indemnización para este destinatario será realizada precisamente a través del proceso de la documentación. Verificamos efectivamente, es un caso de 1448, el cual se encuentra en estado incluido. Validamos estos destinatarios. Por ejemplo, acá hay personas que podremos verificar que por el parentesco no tendrían derecho a la indemnización, como por ejemplo los nietos, ¿sí? Son personas que no tendrían derecho a la indemnización. ¿Quiénes tendrían derecho? Si lo vemos aquí a grandes rasgos, los hijos y la compañera permanente de la víctima directa. Precisamente esos son los parentescos y la documentación que se pide al momento de realizar la cita con el enlace de reparación para validar. Puede que la persona que me esté preguntando en el punto de atención por el caso de homicidio del señor José Miguel Feria no esté dentro de estos destinatarios que están aquí relacionados en Vivanto. Eso no significa que esa persona no tenga derecho a la indemnización. Sí la tiene porque la ley así lo establece. ¿Cómo se va a verificar el destinatario? Precisamente a través del proceso de documentación. Por eso es importante siempre validar el criterio de búsqueda que vamos a emplear en la herramienta Indemniza. Sugerimos siempre buscar a través del número de cédula de la víctima directa o a través del FUD o caso, que es este que nos relaciona acá, que recordemos, como veíamos anteriormente, es alfanumérico. Aquí nos vamos a referir a la herramienta Indemniza. Vamos a ir a la pestaña en la cual validamos los procesos de documentación para ver si el caso está cargado o no. Es en la pestaña que dice consultar documentación 1448 y él aquí nos va a mostrar varios criterios de búsqueda. Recordemos siempre los más efectivos: número de cédula de la víctima directa o radical. Vamos a buscar, aquí vamos a encontrar, recordemos, los casos de homicidio y desaparición forzada declarados bajo la ley 1448 que requieren ser documentados. Vamos a buscar, efectivamente me aparece acá el caso cargado, que es importante que valide el orientador antes de hacer el agendamiento, que este campo que dice asignado siempre tenga la palabra no. ¿Por qué? Porque esta palabra no significa que el caso aún no ha sido documentado. Si por el contrario dice asignado sí, quiere decir que ya un enlace de reparación se encuentra realizando o adelantando el proceso de documentación de este caso de homicidio. Una vez validada esta información, entonces, ¿qué hace el orientador? Verifica que efectivamente el caso esté cargado, ¿sí? La víctima directa, que en asignado diga no y puede proceder a realizar el agendamiento. Si de pronto el destinatario que está preguntando en el punto, ustedes por parentesco ven que tiene derecho pero no está relacionado acá, igual podrán hacer el agendamiento, toda vez que si el enlace al momento que está haciendo la documentación verifica la información y los soportes y él nota que existe una persona que no está incluida en la declaración pero que sí tiene derecho a la indemnización, el enlace realizará la inclusión de esta persona a través de la misma herramienta Indemniza agregando al destinatario. Deberá ingresar los datos de nombres, apellidos, fecha de nacimiento y parentesco con la víctima directa. Esto, una vez sea validado por el área de indemnizaciones, posteriormente será enviado a la subdirección de valoración y registro, quienes finalmente agregarán a esa persona dentro de la declaración. Entonces aquí ya el orientador podrá hacer el agendamiento del caso a través de la herramienta dispuesta para los agendamientos, que es CRM Milenio. ¿Cómo realizará el agendamiento el orientador? Irá a la herramienta dispuesta, realizará el agendamiento del destinatario que está consultando en el punto de atención. En este caso vamos a tomar como ejemplo al esposo o compañero permanente. Vamos a ingresar el número de documentación, vamos a diligenciar toda la información que nos solicita la herramienta, verificando que los datos se encuentren correctamente. Recordemos diligenciar cada uno de los campos, como fecha de nacimiento, email, celular.
fecha de nacimiento del destinatario, información que nosotros podemos validar con el número de documento que la persona me está aportando. Una vez diligenciados los campos, vamos a validar que no exista un agendamiento previo realizado de manera presencial. Recordemos que este proceso es importante llevarlo a cabo de manera presencial toda vez que se requiere la validación de la documentación. Ingresar todos los datos. En este caso vamos a poner pues la cantidad de destinatarios, el proceso de documentación que se va a realizar. Vamos a poner que es presencial. Digamos que para este caso solamente vamos a tomar la documentación de homicidio y desaparición forzada de 1448, el agendamiento. ¿Sí? Recordemos que así ustedes cambian acá la cantidad de personas, el tiempo que va a tener el enlace en la cita va a ser el mismo. Siempre van a ser 35 minutos para la documentación. Vamos a poner el lugar donde se va a realizar el agendamiento, donde la persona deberá acercarse. Y vamos a validar la agenda disponible. En la ciudad de Bogotá. Una vez seleccionada la agenda, vamos a poner se agendó en el punto de atención y vamos a dar en agenda cita. Recordemos informarle a la persona cuál es la documentación que debe llevar al momento de la cita con el enlace de reparación. Esta persona o este destinatario deberá hacer llegar los documentos de todas las personas que tengan derecho a la indemnización, ¿sí? Porque solamente uno hará el proceso de documentación, pero igual tendrá que llegar los documentos de los otros destinatarios, si son hijos, hermanos, bueno, para el caso de 1448 no aplica hermanos, entonces esposos y los otros destinatarios que tengan derecho a recibir la indemnización. De esta manera vamos a terminar el agendamiento y el orientador dará clic en el botón guardar. También es importante tener en cuenta que todos los casos de homicidio y desaparición forzada deben pasar por el proceso de documentación. Se pueden presentar algunos casos donde al validar en la herramienta indemniza por la consulta de destinatarios el caso no se encuentre cargado o aún no haya sido documentado. Para esto pues es importante validar también las otras pestañas, las cuales también pueden verificar su uso en los diferentes videos que se encuentran dispuestos. Luego de hacer esta validación y verificar que efectivamente no está cargado por ningún lado el caso, que no se ha hecho ningún tipo de documentación, el orientador podrá solicitar el cargue de los casos de homicidio y desaparición forzada a través de la herramienta SGB con la tipología que les vamos a mostrar a continuación. La tipología que se debe usar para solicitar el cargue de estos casos, recordemos, para homicidio y desaparición forzada, lo realizamos a través del proceso de dirección de reparación, donde dice indemnización, consulta medida de indemnización, cargue en la herramienta indemniza con el estado remitido, que debemos poner siempre en la observación el marco normativo, que en este caso es 1448. Debemos poner el radicado, que recordemos que para los casos de 1448 es alfanumérico. Debemos ingresar el radicado y finalmente el hecho victimizante. Cargue para documentar. Una vez realizado esto, debemos dar clic en gestionar el caso para que nuestra gestión y la solicitud llegue al área correspondiente para que realicen el cargue de este caso y sea posible el proceso de documentación.
desaparición. Recordemos que esta tipología solamente se puede usar para realizar el cargue de casos de homicidio y desaparición forzada. No aplica para desplazamiento